Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 93 de Conectando Puntos. Pues ya cada vez más cerca de cumplir nuestras 100 emisiones y compartiendo cada semana, como siempre, con Juan José Toral y preparándonos para el próximo domingo, nuestro programa especial de la consulta por la revocación de mandato, que pues ya verán algunas de las cosas que tenemos. Y, y pues esta semana que pasó, Juan José, antes de comentar, bienvenido seas. Me da mucho gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás? Claudio, bien, la verdad es que también me da muchísimo gusto verte y al igual que tú, pues agradezco a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en estas locuras que solamente a ti se te ocurren, amigo, y que yo me uní a ellas y estoy completamente en beneplácito de ello. Me da gusto, Juanjo. Pues te decía que la semana pasada, de verdad que estuvo movidísima, pero movidísima, ¿no? Sí, Eh, pues ya inauguraron el aeropuerto la semana pasada. Ya platicamos un poquito de eso. Habrá que pues, puntualizar un par de cosas porque hoy, a una semana de haberse inaugurado, pues ahí está, con así es, dos, tres vuelos diarios y nada de las cosas que habían prometido. El aeropuerto está inconcluso, inauguraron una obra inconclusa con un dinero que efectivamente se gastó, lo que dijo el presidente, mucho menos que lo que costó o iba a costar el de Texcoco, pero el así es. aeropuerto está ahí, no está terminado. Entonces, ese costo implica, pero digamos que ya pasó, ¿no? Ahí tenemos, no sé si valga la pena que profundicemos en eso hoy. eh, y creo que hay algunos aspectos que me parecen importantes, Juan José. A principio de este año hubo una iniciativa que surge del Poder Legislativo Sí, que eh, propone que a partir de este año las pensiones de todos los mexicanos, en lugar de pagarse en salarios mínimos, se paguen en UMAS. Las UMAS son la unidad de medidas y actualización, sí, que hoy por hoy representaría que todos los pensionados, no importa cuándo hayan recibido su pensión, ni de qué plan sean, ni nada, es decir, todos los pensionados de México empezarán a recibir la pensión en UMAS a partir de este año, y eso implica que empiecen a recibir la mitad de lo que están percibiendo, así es, ¿no? así es. Eh, por lo pronto, se está ahorita analizando y viendo qué es lo que va a suceder. No pasó al 100% la propuesta, solamente está aplicado para los trabajadores del ISSSTE ahorita, pero pues es la propuesta que está para que todos sean. Habrá que platicar un poquito al respecto. Mientras esto pasa, que creo que es un problema de fondo lo suficientemente importante como para atenderlo y tratarlo, Sí, por ti, por mí, por nuestros padres, por los abuelos, por los tíos, por toda la gente que ya está recibiendo, por la gente que va a recibir, por los que sí, están trabajando ahorita. Creo que eso es un asunto que es de suma importancia, que por supuesto habrá que atender y tratar y ver qué podemos hacer al respecto, porque pues sí nos afecta, esto nos afecta directamente. sí. Eh, Mientras todo esto está pasando, el miércoles un grupo de diputados, la mayoría del PT, eh, hace en contra de cualquier pronóstico y de los pronunciamientos que ya había hecho el canciller Marcelo Ebrard e incluso el presidente. Este grupo anuncia que va a ser un grupo de amistad México-Rusia, invitan al embajador de Rusia. El embajador de Rusia incluso dice que este asunto de lo que se está diciendo de la guerra es completamente falso y que hay una campaña mediática en contra de Rusia, lo cual me parece inusitado y que sí vale la pena que hablemos al respecto.
Y pasa como si fuera algo simpático y bueno que estemos haciendo. El presidente responde a una queja que tiene el embajador por esta manifestación que en Salazar, diciendo que pues no somos colonia de nadie y prácticamente seguimos con esto, pues que me parece también de llamar la atención, Juanjo, pero eh, eh, estamos, digamos que en este viendo lo del grupo de amistad que a mí me llama la atención y me sorprende cuando el presidente nuevamente contesta, se pelea y hace desprestigio, digamos ahora, porque hay un grupo de actores y actrices, los quiero decir, no artistas, pero actores y actrices, que después de la inauguración del aeropuerto se manifiestan en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que cambió Así su es. ruta y que dicen va a devastar la selva, tiene un impacto ecológico irreversible y estamos en contra de esto. Y entonces el presidente dice que, pues que no tienen la autoridad moral para hacerlo, que están en contra, ya sabes, ¿no? Todo lo que siempre el presidente, si no estás con él, estás en contra y hay una descalificación, hay un pleito, incluso hay una situación muy simpática porque entre ellos está Eugenio Derbez, Así es. que ayer, este, la película en la que él participa y que tiene un papel pues, secundario, pero importante en la película, gana un Oscar y hoy el presidente no felicita a la película, no felicita a Eugenio Derbez, lo vuelve a desprestigiar y lo vuelve a atacar y hoy incluso, pues junto con eso, le suma a Chumel y a Loreto otra vez, es decir, por estar peleando Sí, y, sí, sí. y sigue las cosas de fondo ahí ocurriendo, mientras también esta semana está a punto de volverse a discutir la reforma energética. Disfrazado de la reforma energética, Juanjo, el presidente quiere discutir o poner en discusión si continuamos con el horario de verano o no, que a mí particularmente me parece que es un distractor para que la reforma eléctrica pase como pues con mantequilla, dicen por ahí. Y digamos que para cerrar con broche de oro nuestra semanita, el fin de semana inicia la convención de la Comisión Bancaria que se lleva a cabo cada año en Acapulco. Creo que tenían, no me acuerdo si 2 años o uno que no se hacía por la pandemia. Regresan pues con muchas buenas noticias para la banca, para la inversión, para la estabilidad económica en el país, pero pues había una noticia que tenían que dar el jueves en la inauguración alrededor de la 1 de la tarde, en la que el, el Banco de México iba a anunciar un aumento en las tasas de interés, que lo que hace es contener un poquito la inflación, hay una razón para hacerlos, pero esa subida en las tasas de interés, pues por supuesto tiene repercusiones económicas, sobre todo en los créditos y algunas cuestiones que se van desencadenando, pero el presidente en la mañanera tiene el desatino de dar un madruguete y de adelantarse al anuncio oficial, pues despertando suspicacias que alteran el mercado, que ya platicaremos, y llama la atención, pero Juan José, inusitado en lo que eh, lleva el presidente de vida, jamás había ofrecido una disculpa. Sí. Y el viernes asiste a la convención de los banqueros de México y ofrece una disculpa en algo que me parece inusitado, pero que hay que reconocerlo, estratégicamente perfecto, que arregló la situación que ya se estaba empezando a burbujear ahí un problema de devaluación, de peligro en las inversiones, y lo arregló como lo tenía que arreglar, ¿no? O sea, por primera vez el presidente hace algo que tenía que hacer y se tragó el orgullo y lo hizo, que eso habrá que reconocerlo.
Y hay algunas cosas que también habrá que comentar. Y pues bueno, Juanjo, esto es lo que asoma la semana pasada. Tú dirás por dónde comenzamos y qué comentamos. A mí me gustaría empezar, obviamente, por el primer tema que indicaste sobre rápidamente del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, porque coincide con que Jiménez Espriu, el secretario, que estaba a cargo entre otras cosas, de ese proyecto, saca su libro y dice el pecado original, ¿no? Ujú, La cancelación del nuevo aeropuerto internacional. Yo he visto diferentes entrevistas y créeme, Claudio, que yo entro en conflicto porque Jiménez Espriu, eh, como lo cuenta, como lo narra, como es su crónica de lo que sucede, hay cosas en las que realmente, y fíjate qué voy a decir, hay cosas en las que sí podríamos de alguna manera, si no felicitar, sí decir que López Obrador no tomó tan malas decisiones con el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Dónde entra mi choque de emociones? Porque el mismo Jiménez Espriu, él indica en diferentes eh, entrevistas que sí se ahorra dinero, sí, claro, pero que realmente no se ha terminado, como dices tú, o sea, y ese no se ha terminado lo deja como una incógnita en función de que sí puede ser una solución a largo plazo, pero hay muchos bemoles que hay que ver para que se lleve a cabo esto. En lo que sí hace hincapié en todas las entrevistas es pues que también se abrieron carpetas de investigación, pero al día de hoy no ha arrojado ninguna investigación a la corrupción que había. De hecho, fíjate, hace mención de que el mismo Carlos Slim le mandó llamar a su casa para ver si realmente convenía el Felipe Ángeles. ¿A qué quiero llegar con todo esto, Claudio? Que por un lado, eh, el que se haya apoyado con el ejército, en cierto grado está bien porque lo que explica es, se evitó varia burocracia que te impedía sacar permisos y hacer la construcción que se llevaría pues más tiempo, indica años. Y en otra cosa es que está bien hecho y que realmente donde se está construyendo, a diferencia del que se pretendía hacer en Texcoco, es en una zona donde no está fangosa. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues que es una incógnita, Claudio. O sea, realmente esto no lo podremos saber. ¿Por qué? Porque ahorita lo que realmente las operaciones que lleva no lleva ni al 1% de lo que hace el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, yo siento, para terminar el comentario del aeropuerto, que el que hayan llevado a la persona de las clayudas fue con consenso realmente del observador, el que hayan llevado ese tipo de ambulantajes, porque es un distractor que, como bien dices tú, para mí, en esa parte, si no es López Obrador, quien maneja ese tipo de situaciones, pues es muy picudo, muy inteligente, porque conoce la idiosincrasia de nosotros, o sea, está tan dividido el país que los memes empezaron a desbordar. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Pues que tú dijiste al final, se disculpó, sí, no le quedaba de otra disculparse con los del Banco de México, pero al final, Claudio, todos los temas que estamos tratando en este momento sí son relevantes, pero no son coyunturales en la situación que actualmente sucede en el país. Pongo todo esto, y para continuar con el tema, porque ayer acabamos de ver una matanza, Claudio, como le quieras llamar, en un palenque clandestino, eh, en una situación extraña, pero son 19 personas en Sinapecuaro, Michoacán. Estamos hablando que esta situación semana tras semana, tras semana, tras semana, se viene repitiendo. Tan es así, Claudio, que ya diferentes medios que se dedican al área política, en este caso Proceso, que también tendrá sus bemoles, pero hay un artículo muy bueno donde indica o nos da a entender que si es realmente la incapacidad la que está imperando o la complicidad de este gobierno
para que los que paguemos los platos rotos seamos nosotros los ciudadanos. Vamos a continuar con el otro tema y terminando este tema, yo ya quiero saber tu punto de vista, ¿qué es el grupo de amistad? ¿Realmente lo tenemos que tocar porque es algo real que sucedió y que lo está haciendo de una manera tangible el gobierno mexicano? Y si digo el gobierno mexicano, es porque la Cámara de Senadores y de Diputados, en una democracia como la mexicana, en teoría, tienen que representar la voluntad del pueblo. Bueno, llega esto a tal nivel que se llega a presentar, como dices tú, el mismo embajador de Rusia en México, no sé cómo pusiste pronunciarlo, Víctor Coronelli, pero el punto aquí es que él textualmente dice, valoro mucho este gesto de demostración de amistad y solidaridad y apoyo, y enfatiza con dos, tres cosas, como dice, México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas y nunca, a pesar de la petición del gobierno de Ucrania, va a suministrar armamento a Ucrania. O sea, aparte nos vienen a mandar, aparte manda un mensaje al mundo de que pues simplemente México está de acuerdo junto con Venezuela y no sé qué otro país, de Cuba, que, Kazajistán y Afganistán. fíjate nada más, bueno, estamos apoyando una matanza. Yo, como te dije en 3 programas atrás o 4, cuando empezó este conflicto, que yo no me atrevía a opinar de una forma eh, ni personal ni de lo que he leído, porque es un tema que para mí, Claudio, me rebasa y me rebasa, porque detrás de eso, de lo que yo he leído, pues hay, aparte de muchos intereses políticos, ya hay tintes de ideas muy, muy preestablecidas en ambos lugares y que los dos, tanto Ucrania como Rusia, en diferentes épocas se han utilizado por conveniencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si yo, que soy un simple mortal, un cuate que se deja llevar por los medios de comunicación, tuviera yo la libertad, el desparpajo, como lo tienen los que opinan a favor de López Obrador, decir, no, es que sí, asado. No me atrevo, Claudio, no me atrevo porque es algo que me rebasa y porque al final y al cabo es una situación que sí está generando un conflicto mundial. Entonces, si yo con una ligereza emitiera un juicio, pues a lo mejor toparía en ti y en mí y en los que nos ven y decir, bueno, pues este cabrón está loco y apoya a los rusos o apoya a los americanos. No, pero el que lo hagan los diputados y que todavía eh, envíen un comunicado y se presenten ante los medios y que el mismo Noroñas diga que es algo ejemplar que ha hecho el pueblo mexicano, híjole, Claudio, vuelvo otra vez a estas noticias intrascendentes que por desgracia son muy trascendentes porque muestran la calidad y la capacidad y la estatura de políticos que tenemos, Claudio. Sí, Juanjo, yo quiero retomar un poquito con lo que empezaste, porque lo voy a tratar de hilar y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, espero que me salga. Eh, el aeropuerto efectivamente tiene sus complicaciones, parece que va ahí, pero el asunto es que mientras no tengamos vías de acceso, el aeropuerto va a ser inservible por completo y no está Sí. terminado. Se inauguró la remodelación de una pista que tiene más de 30 años, Qué buen la punto. cual se gastaron pues los muchos millones que siempre dice López Obrador, que un día dice una y otro dice otra Sí, cantidad, sí. entonces la verdad es que no sé cuánto se ha gastado y como todo está cerrado y no puedes ver, no hay forma de saber cuánto, cuánto se gasta. Pero eh, efectivamente este libro que comentas de Jiménez Espriu es muy, eh, pues voy a decir, iluminador ante ciertas circunstancias que envolvían al aeropuerto anterior, ¿no? Así es. Independientemente de lo que pueda decir, yo escuché una entrevista con José Luis Luege Tamargo, que
seguramente recordarás, él fue el encargado de la Comisión Nacional de Aguas en el sexenio de Felipe Calderón, Así es. cuando justamente se realizaban estudios sobre este aeropuerto. Y él, junto con otros expertos, presentaron y explicaron por qué el aeropuerto de Texcoco no era operable. Y entre ellos es que se iba a inundar. En el programa y en el plan maestro de ese aeropuerto hay un sistema pues, para quitar el agua de la inundación, lo cual no significa que sea bueno. Es decir, solucionan un problema, pero eso no soluciona el problema de fondo. Es decir, el problema está ahí, Así es. ¿no? Entonces, pues bueno, Jiménez Espriu la verdad es que sí reivindica un poquito el proyecto, pero la realidad es que estamos ante una obra que plantea eso, es faraónico nada más, lo pone como un elefante blanco. Y el asunto de las tlayudas es el mejor ejemplo de sintetizar todo este asunto, Juan José, porque a mí me llama la atención dos puntos, ¿no? Uno es que corrieron los videos de la mujer de las tlayudas, Sí, corrieron y hay dos o tres tomas que se están poniendo. Hay una fila de personas formada para recibir las tlayudas, sí. eh, algunos medios de comunicación que se ve claramente que fueron pues pagados por este detallito o para este detallito, quisieron justificar con el, pues es que no había nada de comer por ahí y fue para la gente que había ido de visita, que efectivamente habían sido todos acarreados, porros que estaban haciendo una manifestación o una serie de manifestaciones simpáticas, folclóricas y algunas rayando en lo ridículo. Pero más allá de eso, yo lo que veo es, la señora, dicen, estaba vendiendo, ¿no? Sí, Primer punto, yo digo, bueno, pues finalmente es una empresaria, una señora que está luchando, que está trabajando, que vio la oportunidad de ir para allá a vender sus productos, de que se iba en camino, se descompuso el coche en el que iba, se bajó y entonces con trabajos, pero logró llegar porque ella tenía que vender, venía de una comunidad cerca de Toluca y alcanzó a llegar para allá. Pero a mí me llama la atención, primero, yo nunca vi en los videos repartiendo 3 o 4 trayudas, que fue lo que pasa en los videos, pues las redes sociales muestran segmentos de videos claros. A ninguno de los 4 que les entregó les cobró. sí, Nunca vi que nadie pagara, ¿no? cierto. Cual me llama la atención. Pero es el ejemplo perfecto para lo que está tratando de mostrar López Obrador, ¿no? A esta gente luchona que trabaja, que se esfuerza, que está ahí, pero que no sale de la informalidad. Uf, qué brutal. En un lenguaje semiótico, y perdona que yo siempre insista en esto, pero pues es finalmente lo que sé, esto es el reflejo de lo que está tratando de hacer López Obrador con su cuarta transformación y con su sistema de gobierno. Sí, sí, sí. Presentar este esfuerzo de la gente de abajo, ¿no? Que hace, pero que no deja la informalidad, que no permite que prospere, que se van a quedar siempre ahí, ¿no? Y este es el asunto. Yo te voy a dar becas, te las voy a mantener, pero no te voy a dejar que crezcas ni que mantengas. Y eso es lo que me asusta mucho cuando yo veo este grupo de Amistad México-Rusia, donde están avalando lo que el embajador ruso dice, porque más allá de lo que efectivamente dices tú, este conflicto ruso nos rebasa por muchas cosas. Yo nada más digo, ya se cumplió un mes, el sábado se cumplió un mes de que inició el ataque, con todo el armamento y todo lo que despliega y todo lo que está presumiendo Rusia. Me llama la atención que no hayan alcanzado a capturar todavía al presidente de Ucrania, Así es. que sigan con estas cosas. O sea, ya me parece que esto tiene otro trasfondo entre político, ideológico, sociológico, que está fuera de mi alcance completamente, no puedo entender. Sí, Ya se extendió, ya se va a mantener como un conflictito más y ahí va a estar, ¿no? Pero independientemente de eso,
no se pueden ocultar y no se puede ignorar la cantidad de imágenes de edificios, de lugares destruidos, de gente fallecida, de gente desplazada, de migrantes. Eso no se puede ocultar. Y en cambio, el embajador está diciendo, esos son mentiras. Es una campaña que nos están inventando. ¿Dónde he oído que a pesar de las pruebas están diciendo que los están calumniando y que les están inventando y que es una campaña para desprestigiarlos? Sin embargo, pues es justamente el modus operandi de corrientes de izquierda, socialistas, pero más bien comunistas, que lo que hacen es mantener en la informalidad el trabajo y el esfuerzo, la esperanza de la gente para poder tener un control sobre ellos. Sí. Y me asusta cuando te están diciendo por decreto presidencial, por reforma legislativa, que te van a reducir la pensión a la mitad, que tú eres una persona de la tercera edad y estás recibiendo, el salario mínimo está ahorita en 172 pesos. Si tú recibes X número de salarios mínimos que te están sumando, pues a lo mejor 11,000, 13,000, 15,000 pesos, en cuanto entre en vigor esta ley, aún más, vas a recibir 5,000, 6,000, 7,000 pesos a lo mucho. Es decir, te van a dar la mitad porque el Así es. salario mínimo, repito, está en 172 pesos, la UMA está en 92 pesos. Sí. Tantitito, casi el 60%. Y hoy, lunes 28 de marzo, el presidente en la mañana dijo, no se preocupen, o sea, no se preocupen sí les Sí, voy a pero bajar la sí, sí, sí. pensión, sí les voy a bajar la Preocúpense. pensión, pero no se preocupen porque cuando pase la crisis voy a ver cómo les compenso. O sea, eso significa que no hay marcha atrás, que él sigue pensando en que esto va a seguir y que va a compensar. ¿Cómo va a compensar? Pues con una beca, con un apoyo de estos que está dando del bienestar y con todo, y cree que con eso va a tener. Y es la misma figura que estamos viendo con la mujer que vende las tlayudas y la está mostrando, además, porque lo dijeron así, como la figura del orgullo mexicano. Pero es esa figura del orgullo mexicano que, pues sí, por supuesto que es luchona, que está trabajando, que está haciendo, que sufrió para llegar. Hay una historia maravillosa atrás de que la mujer batalló para poder llegar al aeropuerto, pero se queda en la informalidad. No, pues está brutal. La reflexión y el análisis que haces, como lo comentas, está brutal. Y sí, fíjate que no me he percatado de eso. O sea, realmente quien se lleva la noticia es esa señora. Y lo más chistoso es que esa señora ya está pidiendo un local para el aeropuerto Felipe Ángeles y pues, no lo va a poder tener porque ya se van a concesionar a empresas transnacionales. Fíjate nada más. Bueno, de marcas transnacionales, ¿verdad? La ironía, ¿no? Porque además hay una, pues no sé si decir cuota, porque tal vez la palabra cuota se presta un poquito más a esto que se cobra por debajo del agua en los Sí, sí, sí. ambulantes, ¿no? Hay tarifas, probablemente esa es la palabra correcta, ¿no? Tarifas establecidas a nivel federal, lo que cuesta un local en el aeropuerto, ¿no? Ujú. Y evidentemente inalcanzable, y no solo inalcanzable porque el costo fuera alto, Juanjo, sino porque para que esa señora trabajadora, emprendedora, porque sí es emprendedora, tiene su negocio, Sí, sí, claro. eh, pudiera tener eso, lejos de que le alcanzara, porque vamos a pensar que lo puede hacer, necesita estar constituida, dada de alta, tener una serie de respaldo que le permita llevar a cabo, que no tiene y a la que no le están ayudando y la están manteniendo en la informalidad. Sí. Y eso es la constante en la 4T. Y que lo podemos Gruesísimo, ver sí. en una cantidad de cosas, ¿no? Y pues bueno, estaba
peleando con estas personas que siempre cuando dices que esto, que el otro, de la 4T, que no estamos de acuerdo, que estamos viendo, pues su respuesta, digo que parece que es manual, ¿no? Parece que les dan un manual lo que te tienen que contestar. Sí. ¿Y dónde estabas, Claudio? ¿En dónde estabas Sí, tú sí, sí. cuando Peña Nieto hizo? ¿Dónde estabas cuando Felipe Calderón hizo bla, bla, bla? ¿No? Y esta semana a mí ya me hartaron. Ya me hartaron. Les dije, dime tú dónde estaba López Obrador cuando Echeverría, cuando López Portillo, cuando Salinas de Gortari, En el cuando PRI, yo estaban saqueando al país. ¿En dónde estaba López Obrador? ¿No? en el PRI, O sea, claro. no me vengas a mí ahorita de preguntarme dónde estaba yo cuando yo he participado en protestas, he estado en marchas, he estado levantando mi voz y he estado manifestándome desde Vicente Fox, quejándome, cuando la persona que está teniendo la situación que estamos viviendo ahorita, en ese mismo momento estaba siendo cómplice de esos saqueos también. Sí, el punto aquí es que eso mismo lo hizo la Semarnat en esta semana que pasó. Y utilizar las instituciones para, para dividir y para tener ese tipo de comunicación, híjole, se me hace, vamos, algo muy bajo, y no bajo en función de que no se pueda, sino de que es la representación de un gobierno muy burdo como el actual. Y con respecto a al grupo de amistad, ¿qué opinas, amigo? Híjole, pues es que no, no entiendo. No entiendo. Mira, yo te voy a decir algo ¿Cuál fue su finalidad? que no, no entiendo. O sea, ¿no? Probablemente abrir las puertas para un canal de algo que ya está o legitimar algo que ya está. Y te voy a decir algo que llegó a mi mente a colación cuando yo era niño. Sí. Pues bueno, cuando yo era niño, tú también eras niño y tenemos la misma edad y estábamos juntos en el salón en la primaria. este, pues vivíamos la Guerra Fría, ¿te acuerdas? Sí, Y esta Guerra Fría en la que el temor más grande que tenemos es que un día o el presidente de Rusia o el un presidente loco, de Estados sí, Unidos sí, sí. se volviera loco, se enojara y apretara un botón rojo que iba a Rojo, destruir sí, el sí, sí. planeta, ¿no? Y en esta Guerra Fría, eh, mi papá decía, junto con mi tío, su hermano mayor, los dos hoy que en paz descansen, pero seguramente de los cuales aprendí a escuchar, a discutir y a analizar estas cosas, decían que México era el país que más espías tenía en el mundo, tanto de la CIA como de Rusia, porque era bien sabido que la embajada rusa, que no era rusa, sino de la Unión Soviética en ese momento, que hoy sigue estando en una casona inmensa ahí en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, sobre Avenida Revolución, era el lugar, fíjate, era la embajada de la Unión Soviética y decía, tiene más agentes de la CIA que la propia CIA en Estados Unidos, ¿no? Eso se manejaba como estas cosas que dicen que son secreto a voces y que ya lo manejaban antes porque, pues evidentemente la vecindad que tenemos con Estados Unidos ocasionaba que tanto Rusia quisiera operar cerca de los Estados Unidos a través de nosotros Sí, y ya sabíamos que tenía, pues aquí habíamos ido siempre, siempre hemos sido, López Obrador no está inaugurando esto, siempre hemos sido amistosos con todos los países, siempre nos hemos mantenido neutros ante los conflictos, siempre hemos recibido migrantes y refugiados de todos los países, ¿no? Pero pues obviamente era el lugar perfecto para tener a los espías rusos vigilando a Estados Unidos y por supuesto era el lugar perfecto para que los estadounidenses infiltraran agentes a la embajada rusa, pero siempre lo hemos manejado. Casualmente, después del, no sé qué fue, inauguración, inicio, lo que hayan hecho con la ceremonia esta del grupo de amistad, eh, en Estados Unidos dicen
que México es el lugar donde más espías rusos hay y Sí. que le preocupa además a ahí es este senador de Texas, que se me acaba de ir su nombre, Ted, tú me vas a decir Ted cómo, Cruz. Ted Cruz, que además ante esto le preocupa que el presidente, o este presidente, dice, porque lo dice así como este presidente, Sí. tiene una amistad muy fuerte con los grupos del narco. Dice, este presidente que prefiere los abrazos y no los balazos, tiene una amistad que me preocupa que se empiece a convertir en algo que se infiltre en el gobierno con los grupos del narco y hoy ya no podemos controlar la frontera, ¿no? Junto con la otra declaración de que efectivamente México es el lugar que tiene más espías, se les empieza a convertir en un problema de seguridad nacional que les preocupa y les llama la atención. Y entonces López Obrador responde cuando parecía que había desconocido al grupo de amistad México-Rusia, porque pues se les ocurrió a los del Partido del Trabajo, había unos cuantos morenistas, un priista que me llamó mucho la atención, pero pues ahí estaba el señor. No somos colonia de nadie, ¿no? Y nosotros vamos a tener, y no nos vamos a sumar a reitero, no nos vamos a sumar a las sanciones. Entonces, pues a mí, ¿qué me dice Juanjo? Conectando los puntos, cuando pues siempre hemos sido colonia de espías de, de Estados Unidos y de Rusia, de hace 70 años, ¿te gusta que seamos ya el lugar preferido para la base de operación de los espías? Pues lo que está haciendo es abrir la puerta a Rusia para decir, aquí pueden seguir operando Sí. y tenemos toda una estructura y una infraestructura para que ustedes puedan operar hacia allá. Mira, yo lo quiero ver desde otro ángulo porque tienes toda la razón. De hecho, pues ya ves que aquí hemos tenido exiliados rusos. El más famoso fue León Trotsky, que aquí lo mataron. Y Ujú. pues obviamente, pues hay varias teorías de conspiración. Pero bueno, el punto a donde voy es por qué hacer un grupo de amistad en México. Y no sé si te acuerdas cuando México llama a resolver por la vía política el conflicto de Ucrania, donde el mismo José Ramón de la Fuente, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llama o exhorta a este tipo de situaciones. Ahí es el doble rasero y el doble lenguaje que maneja López Obrador, porque por un lado, en México también es bien sabido que hay mucha gente que es afín a estas ideas comunistas, socialistas, pero ante el mundo queremos dar otra imagen. Entonces, el punto aquí es lo que tú dijiste. Yo creo que López Obrador, como lo hemos dicho, maneja muy bien los medios. Yo creo que le llega a veces tanta la presión que son distractores que él sabe manejar muy bien, porque también, déjame comentarte algo, nosotros como personas comunes y corrientes, pues yo dentro de mi entorno, Claudio, y lo digo de veras con muchísimo respeto, conozco muy pocas personas que se interesen en leer los temas generales de México. O sea, al decir los temas generales no quiero decir que estén solamente en contra de López Obrador, sino en mi caso, pues yo me interesa mucho donde estoy, que es en la ciudad de León, Guanajuato, ver los noticieros locales, comparar de los 3 canales que tenemos aquí de noticias, ver qué hace mi gobernador, Diego Sinué, qué está haciendo la Secretaría de Turismo, o sea, porque aquí estoy y porque eso me permite de alguna manera saber qué está sucediendo, tener un termómetro. Si yo te digo ahorita, Claudio, oye, lo que prometió López Obrador de combatir el huachicol, yo te podría decir ahorita que no, porque el mismo gobierno estatal está luchando contra él y es una lucha encarnizada, pero también si yo te digo, no, aquí en el estado, a diferencia del DF o de los estados de Morena, por quererle echar piedra a Morena, te diría, no, está fantástico, de lujo aquí, haz de cuenta que estamos en Dinamarca, te mentiría, Claudio, la situación está muy mal, es algo generalizado, pero te estoy narrando algo que yo estoy viviendo y que lo constato en los noticieros. Bueno, lo que tú dices está muy bien porque nos da un ángulo y yo lo que trato de decir es otro ángulo para que despertemos
la curiosidad de quien nos ve y no se deje llevar por lo que yo digo ni por lo que tú dices, porque al final tú dijiste algo en el inicio muy bueno, que es el criterio que cada uno tenga es muy respetable y el criterio que uno tenga en función de un conocimiento de comparar diferentes situaciones. Tú has dicho muchas veces aquí algo que a mí no me gusta mencionar porque es como hacerles publicidad para mí, pero pues tú te tienes que chutar a un chapucero, te tienes que chutar a un Lord Molécula, te tienes que chutar a los que salen en la octava ahí en México. O sea, es gente pro AMLO, pero lo tienes que hacer porque si no, no puedes tener un criterio, por lo menos de saber, por lo menos, qué ven ellos o qué visión quiere darle a ellos a cierto sector, porque esa no es una realidad. Pero tampoco te puedo decir, oye, chútate a Loret de Mola, porque sabemos que Loret de Mola está pagado por un exgobernador de Tabasco, priista, y que al final, pues se ve claramente que hay un golpeteo. Lo que no podemos decir o negar, ni el Chapucero, ni Loret de Mola, ni Carmen Aristegui, es que un hijo de López Obrador rentó una casa a un proveedor. Entonces ahí ya se concentra la información. Entonces con lo que estás diciendo, pues está fantástico. ¿Por qué? Pues porque al final y al cabo es algo que sucede. Lo que tú estás comentando es algo que es bien sabido. Aquí hay espías de todos lados y más rusos y más americanos. ¿Por qué? Pues simplemente México está muy bien situado para investigar o para poder entrar a Estados Unidos. O sea, eso es inevitable. Y los controles no son tan No, estrictos, ¿no? no tenemos ni un control, Juanjo. Déjame precisar porque di la información mal. El que dijo este presidente que cree en los balazos, en los abrazos, perdón, y no en las balas, y que está perdiendo el control del país, fue William Barr, que Ah, sí, era el fiscal cuando Donald Trump estaba. así es. El Sí, que sí. dijo que la mayor parte de los agentes rusos están en México fue un general del ejército que se llama Glenn Van Herk, que hizo la declaración Apenas la semana pasada en también. el Senado, sí, en una reunión con el Senado. Entonces, esto. Y lo que dijo Ted Cruz fue que está sumamente preocupado por los disturbios civiles en México y el rompimiento de la sociedad civil, Ok. la ruptura del Estado de Derecho y que la frontera estaba incontrolable, ¿no? Que ya no podían tener el control con esto, ¿no? Y esto se suma a una cantidad de situaciones que están eh, atacando. Todavía López Obrador la semana pasada le recriminó a Estados Unidos, a Biden de manera particular, que por qué sí está apoyando a Ucrania con dinero para lo que fuera, porque no le ha dado armas, ¿no? Ni le ha dado Sí, sí, tanques, ni sí. le ha mandado nada, pero que le dio dinero y no le mandó dinero para su programa Sembrando Vida en Centroamérica, ¿no? O sea, le reclamó. Entonces, Claro. pues, ¿qué tiene esto? Yo lo único que puedo ver es que está buscando literal una confrontación con Joe Biden. ¿Por qué? Pues yo ya lo estoy oyendo en unos meses, sobre todo después de la revocación de mandato, y creo que por eso va a ser importante el programa, quejándose que Estados Unidos no le está dejando hacer nada, que Ah, Estados sí. Unidos está apoyando a los conservadores, que está financiando a sus opositores y que entonces por eso necesita quedarse más tiempo porque Estados Unidos no le está permitiendo hacer nada. Claudio, ¿dónde estabas cuando Estados Unidos invadió México y Santana cedió los terrenos? Digo, Por qué no levantaste la voz? ¿Por qué estabas calladito con eso? Seguramente perdiste privilegios, ¿no? claro. Oye, Claudio, mira, se nos está yendo el tiempo y queda lo de el Banco de México y lo de la Semarnat. Este, no sé si quieras comentar algo al respecto o en su defecto. A mí me gustaría para dar intro a lo del Banco de México y dejar al final lo de las protestas de estos actores y actrices o representantes de un gremio. Lo que pasó con el Banco de México sí fue muy grave y como dices tú, eh,
el latino que tuvo López Obrador fue tragarse la soberbia, porque si no lo hacía, entre otras cosas, pues pierde autonomía el Banco de México. O sea, así de ¿Sabes qué? sencillo. Ahí déjame disentir un poquito, porque todavía hoy en la mañana seguían reclamándole a Ramírez de la O que Así es, él había violado la ley porque se estaba violentando la autonomía del Banco de México. del Banco de México. Ahí y de hecho, López Obrador en su disculpa dijo que violó la ley, la dijo tal cual. Sí. Y no, ahí sí, perdóname, pero yo la revisé y no violó nada. Entonces, Y, y no está, y fíjate, sí podía poner en riesgo la autonomía, es decir, eso sí estaba en riesgo, pero no era lo más grave. La ley a la que se refería AMLO, cuando decía que la estaba violando, justamente se refería a la violación de la autonomía. así es. Porque este asunto de dar el madruguete, porque fue lo único que hizo, se adelantó a decir esto, podía parecer o se podía interpretar, no, se interpretó, no se podía, se interpretó como que la instrucción del cambio de la tasa de interés provenía del presidente y Así por es. tanto él lo dijo, ¿no? Y como a López Obrador le gusta hacer las cosas, pues parecía que lo estaba diciendo así como que yo lo decidí, yo di la Sí, sí, instrucción, sí, sí. yo puse a Victoria y entonces pues ella va a hacer lo que yo le dije, ¿no? Eso era si eso hubiera sido tal cual, entonces sí estaría violando la ley, ¿no? Sin embargo, y te digo, esto lo voy a dejar, le voy a dar el beneficio de la duda. No le voy a dar el beneficio de la duda. Le voy a dar la razón al presidente y voy a decir que efectivamente no violó la ley porque lo que pasó fue que el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, tenía que estar en la reunión del Banco de México porque es parte del consejo honorario y Así es. tenía que escuchar y cuando recibe la información, pues le tuvo que ir a decir a su jefe. Es decir, eso hasta ese momento no hay nada malo, ¿no? Nadie le dijo al observador que no podía adelantarse a eso, porque se puede interpretar, no porque eso violara la autonomía, es decir, al adelantarte a dar una información del vocero, no estás violando la autonomía, la estarías violando si tuviste intervención en ello, ¿no? Así es. Y vamos a pensar que no la hubo, ¿no? Yo voy a actuar de buena fe y que el presidente fue ingenuo y nadie le dijo que no tenía que hacer las cosas. El problema es que efectivamente se interpreta como esto, pero no hay una violación de la ley, no, o sea, no hay una violación de la autonomía del Banco de México. Y entonces empezaban a burbujear las inversiones extranjeras que dijeron, Así no, es. si este cuate interviene y está decidiendo, ya nos vamos. Y entonces el dólar empezó a subir y cuando estaba a punto de rebasar la frontera de los 22 pesos, dijeron, esto va a explotar, presidente, vas a la comisión, a la convención, perdón, de la comisión, porque el año antepasado o el pasado fue que AMLO dijo, no, ni madre, yo no voy, y los dejó, ¿no? Y ahorita llegó y dijo, ofrezco una disculpa. Y entonces cuando ofreció la disculpa, el dólar, ¡pum!, se desinfló y dijo, ok, y explicó, yo me adelanté, a mí no me explicaron, a mí no me dijeron, ¿no? Entonces, por eso digo, no hubo violación de la ley, porque pues la ley dice que si hay intervención se viola la autonomía y según la explicación no hubo, y además la prueba es que dejó muy conformes a los banqueros Sí, sí, sí. y que dijo, y voy a respetar la autonomía del Banco de México, ¿no? La voy a fortalecer y todo. Entonces, pues ahí eso calmó las aguas. Sí, aquí el problema es que, híjole, Claudio, el problema es que ya está metiendo las manos en eso, o sea, y ya deja un Las antes. metió, Sí, sí, o evidentemente sea, las metió, pero además, ¿cuándo has visto que meta las manos, que la cague y que luego, pues regularmente lo que hace es que la no, embarra no, más no, no, o no. que le vale madres? Esta es Ahorita, la primera vez que yo escucho que él se hace responsable de algo, sí, como le sí, quieras llamar, o sí, sea, se hizo responsable y aceptó el error. O sea, sí. wow. O sea, yo nomás digo, ¿no? Ya nos tocó ver eso.
Y para terminar, Claudio, pues ahora sí que, híjole, que empezaste muy bien con lo del aeropuerto, porque créeme, yo no voy a estar a favor de donde estabas, o sea, porque se me hace algo muy, muy, pero muy bajo y muy burdo. Sin embargo, es una realidad, o sea, no podemos tampoco negar que antes de López Obrador no se hacía corrupción, no se hacía mal uso de los recursos naturales, no se hacía negocio de eso, o sea, eso es una realidad. El problema que hay, Claudio, y yo lo insisto, insisto cada vez que tocamos temas de este índole es, en este tipo de cosas, yo creo que para que López Obrador siga teniendo la autoridad con que llegó, y diga siga teniendo porque pues, era muy convincente con sus declaraciones, es tener pruebas y sobre esas pruebas hacerlas a la luz pública y sobre eso empezar a consensuar o empezar a determinar cómo se va a llevar la obra, porque yo verificando un poco este tema del Tren Maya, en sí, sí había deforestaciones anteriormente. El problema aquí es lo mal planeado, lo mal trazado, que se junta, y ahí es la coyuntura que tiene López Obrador, con cumplir los tiempos. No se hizo un buen estudio en un tramo en particular, que es a lo que se refieren estos artistas, entre ellos, pues obviamente, la verdad es que, bueno, cuando hizo Omar Chaparro o Eugenio Derbez, nomás porque ganó el Oscar, lo que hay que admirar de estas personas, pues que tienen ese ímpetu y esas ganas de crecer y han logrado hacer cosas, pero especialistas en ese tema no tampoco son, ¿verdad? No, El, evidentemente están no respaldados, son voceros de algo que está atrás. exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que lejos, por eso yo mencioné desde un inicio al ingeniero Jiménez Espriu, lejos de que salga alguien capacitado para dar ese tipo de información, hay un tramo en particular que sí lo tuvieron que desviar por el tipo de suelo, por lo que hay debajo del suelo. Entonces, eso ya hace que, que, que se tenga otra vez que deforestar otra parte. Pero el punto aquí, yo no voy a pelearme, eso te lo puedo desde ahorita decir, yo no estoy a favor de estos personas que no son ambientalistas, eso es un hecho, no me voy a pelear en función de ellos, pero tampoco le voy a dar la razón a este gobierno que yo insisto, me canso de decir, ¿por qué no hay pruebas? ¿Por qué es agarrar y decir, se va a hacer un tren Maya? Por Pero, supuesto. claro, pero detectamos que hay corrupción, la ha habido siempre, y vamos a meter a la cárcel a pum, 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 estos. Y el Tren Maya se va a hacer bajo este estudio, como tú bien mencionaste, del exsecretario de Agua, ay, se me fue el nombre, dijiste el nombre, José Luis Luege Tamar. ese, José Luis Lecta, era un tipo que muy sensato, que se sentaba y te explicaba, y que él siendo mismo del parte de PAN, bueno, no de PAN, trabajando para esos gobiernos, dijo, esto no se puede llevar a cabo y da pruebas. Hay estudios de la UNAM donde explican que ese tramo, Claudio, porque es un tramo, no se Sí, puede, así es, no se puede llevar a cabo. sí, mira, Juanjo, tú sabes que cuando yo abordo un tema regularmente es porque ya revisé la ley, ya revisé los papeles, ya revisé cosas con las que puedo hablar y que tengo herramientas para poder asegurar y aseverar algo, ¿no? Hoy, primero desconozco el proyecto del Tren Maya en este tramo 5 que es el que están alegando, Así es. pues aunque tuviera los papeles, necesitaría ir al terreno para ver si efectivamente está pasando Sí, por como sí, están sí, diciendo, porque pues desconozco y no puedo asegurar. Pero como claro. dices tú, tampoco tengo dudas de que efectivamente estén. El problema es que si están diciendo, porque eso es lo que están alegando,
que este tramo del tren pasaría por encima de los cenotes. Exacto, se me fue la Los palabra. cenotes son cuevas, son huecos. Así es, así es. Híjole, pues Dios no lo quiera, pero el primer tren que pase no va a soportar el peso este hueco. Y paréntesis, no es solamente el cenote, es el ecosistema que se origina de estos. Perdón, ya, Claudio. Sí, efectivamente eso digamos que lo va a hacer, va a causar un daño irreversible. Pero Así yo es, lo que voy, es decir, si eso es un hueco grande y tú le pones algo arriba pesado, que además va a pasar con un movimiento que va a ocasionar, constante. o sea, todo el mundo sabe que si algo pesa y se mueve como se mueve un tren, el peso no es nada más el peso del tren, sino que aumenta el peso por el movimiento. Así es. Lo que va a pasar por lógica sin que sepamos, o sea, todos armamos Legos de chiquitos y armamos, no sé, mecanos o alguna cosa que sabes perfecto, o juntaste bloques y ladrillos, ¿no? Si algo no tiene una estructura, se va a caer. Claro. Entonces, pues digo, Dios no lo quiere, pero te imaginas que se cayera el tren como se cayó el metro en la línea 12 en el cenote. No, pues, ¿cómo O sea, crees? ahí es donde yo digo en el asunto, si de verdad, y ya está demostrado, y eso es lo que están alegando, ese es el riesgo, ¿por qué lo corres? Sí. La otra es que eso sí es cierto, porque eso sí he buscado y eso trataba de documentarme, no hay este programa que trae el impacto ecológico, no lo tienen, o si lo tienen reservado porque eso les encanta hacer. Es que ya para terminar yo mi participación y como siempre agradecerte, Claudio, híjole, hay una frase que va muy bien con el presidente o por lo menos con su estrategia, que a falta de argumentos se generan descalificaciones e insultos. Es el problema con este gobierno, o sea, pudiera tener argumentos porque gente capaz la tiene, Claudio, o sea, yo insisto con esta entrevista, cuando lo escucho hablar, créeme, sinceramente, me cambió el concepto al grado de decir, pues no estuvo tan mal que fuera el Felipe Ángeles. Pero ya cuando empieza a desarrollar el tema y él mismo dice, ok, yo estoy haciendo una crónica, pero tampoco estoy diciendo que el Felipe Ángeles es la mejor opción. Estoy diciendo que en su momento fue una mejor opción porque de este lado la corrupción estaba brutal, pero también te lo digo, la solución acá era erradicar esta corrupción y seguir con un proyecto en manos ya de nosotros. O sea, ¿a qué quiero llegar? Tú puedes estar a favor o en contra, Claudio, pero si detrás de lo que tú comentas y lo que tú defiendes hay argumentos, entonces podemos construir algo. Pero cuando yo te digo a ti, oye, Claudio, es que así asado, y tú me empiezas a decir, no, pues tú qué, tú ni sabes, además eres chairo, o fifí, o derechairo, o facho, ¿Dónde estabas? ¿dónde estabas? O sea, ¿qué podemos construir ahí los dos? Entonces, a mí lo que me evidencias de entrada es, ¿por qué no me argumentas? ¿Por qué no me dices tu idea bajo sustento? Fíjate con qué terminaste y con esto termino. Dices tú, y bien dices, cada participación que tú tienes, hay mucho dato duro que a mí a veces no me gusta manejar, pero es muy necesario. No me gusta manejar porque habemos personas que nos lo platiquen con manzanas como si tuviéramos 5 años, pero hay veces que hay que dar datos duros. Y en tu caso tú dices, yo no me voy a sentar aquí irresponsablemente a hablar de algo si no comparé, si no verifiqué, si no tengo sustento para hablar. Tenemos una responsabilidad tremenda. Imagínate el presidente, al día de hoy, el mismo argumento de siempre es neoliberales, la corrupción de antes, pero al día de hoy no hay datos duros. De hecho, yo no puedo entender la sección que tienen esta de las mentiras o cosas de, o sea, de veras, de veras, de veras es necesaria esa sección cuando tiene gente muy, muy capaz que diario podría ser un programa de lunes de economía, martes de seguridad, miércoles
de temas sociales, jueves de temas culturales, viernes de salud, en donde, ¡pum!, datos, 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 datos. Hoy, simplemente, terminando, tenemos tú y yo una amistad en común, a lo mejor no se te viene a la mente ahorita, en el corte te diré el nombre, vamos, no lo quiero exponer, que trabaja en el Seguro Social y que por diferentes motivos ha estado en los diferentes periodos con diferentes partidos. Y me atreví a preguntarle, oye, ¿de veras es real lo del desabasto? Y me dice, es muy real. El desabasto ya le quitaron al Seguro Social el control, la distribución, logística de las vacunas. Lo tomó, en particular lo del COVID, directamente el ejército. ¿Qué van a hacer ahorita? Bueno, el ejército ya no sabía qué hacer con esas vacunas, ya pasó la etapa más fuerte, ya al parecer se lo va a dar otra vez al Seguro Social para distribuir en los diferentes centros de salud. ¿A qué quiere llegar con esto, Claudio? Que este presidente realmente sí quiere imponer su ley, pero su visión de lo que él piensa como debe de ser. Y eso es muy peligroso porque estamos transitando con la guerra, la pandemia. Yo pienso que a otra época a nivel mundial, de hecho te puedo decir, Claudio, sin temor a equivocarme, que si nos esperamos 2, 3 semanas más, lo que está pasando en Ucrania y Rusia puede escalar a un nuevo orden mundial, ¿eh? O sea, a ese grado estamos hablando. Y el presidente aquí sigue empeñado en ponernos secciones de quién es quién en las mentiras, de atacar a Chumel, cabrón. O sea, yo digo, puta, ya nomás. Sacó la semana pasada que podía ser el candidato de la... O sea, O sea, ya falta poco para que empiece a sacar a Chuponcito, a Franco Escamilla, a Lagrimita, o sea, no, no, Alén el de ¿eh? Guadalajara. Entonces, Claudio, pues bueno, te dejo, tenemos que seguir hablando de esto, es Sí, obvio. claro, por supuesto. Juanjo, yo nada más para terminar, déjame decirte que justamente esto, yo no tengo herramientas para hablar ahorita del Tren Maya del proyecto, tampoco me puedo poner del plan del lado de estos artistas perdón, actores y actrices que se manifiestan la semana pasada, pero por supuesto que no puedo ponerme del lado de una persona que con la Casa Gris derrumbó su discurso de austeridad, con el hecho de haberse ido a vivir a Palacio Nacional, derrumba el discurso de sencillez, con los problemas con Pío y con la prima Felipa se llama, ¿no? Sí, Con ahora sus sobrinas, con las sobrinas, derrumban este discurso de honestidad, ¿no? Con el desabasto de medicinas, derrumba el discurso del combate a la corrupción, con la no venta del avión, derrumba el discurso de no robar, con su sección del quién es quién las mentiras, derrumba el discurso de no mentir. Claro que cualquier cosa que diga ahorita no se lo voy a creer porque él solito derrumbó todo lo que había querido decir porque no construyó ni madres, así es. ¿no? Y con eso yo termino, Juanjo, y me despido y te dejo que tú cierres el programa. Pues Claudio, creo que vamos a entrar a una semana muy, muy, muy interesante. Ya nos tocará hablar el próximo programa de todo lo que está pasando con Alejandro Gesmanero, con el ex consejero jurídico Julio Scherer, pero yo creo que lo que se está cocinando, Claudio, es algo que va a empezar a estallarle en las manos a López Obrador y creo que ahora, más que nunca, y por eso se me hace importantísimo el programa de la revocación de mandato, vamos a escuchar esa promoción como nunca, ese distractor como nunca. Entonces, Claudio, pues te deseo, como a todos los que nos ven, que te encuentres bien en todos los aspectos, rodeado de tus seres queridos, y que pues la vida, Dios, el destino nos permita estar la próxima semana aquí. Primero Dios, Juanjo, te agradezco mucho y ya platicaremos. Hoy liberaron a Alejandra Cuevas. Así es. Tal vez, no lo sé, creo que no, pero tal vez
el próximo programa estaremos diciendo que renunció Gert Manero. Sería una muy buena noticia para la política mexicana y más para la justicia mexicana. A ver, bueno, Juanjo, nos vemos. Claudio, que estés muy bien. Hasta luego. Bye. Bye.